bienvenidos. Mi nombre es Jesús Fortún y vamos a compartir durante los próximos minutos esta exposición sobre modalidades del tratamiento de la infección fúngica, abarcando desde la profilaxis hasta el tratamiento dirigido y con una proyección especial en la infección pediátrica. Es precisamente todo el abanico de opción terapéutica a la que vamos a intentar hablar, lógicamente de forma muy resumida, empezando con la profilaxis. La profilaxis en la práctica clínica, la profilaxis antifúngica, posiblemente yo he querido dividirlo en estos tres grandes grupos: pacientes oncohematológicos, incluido el trasplante de progenitores, el trasplante de órganos sólidos y el paciente clínico. De todos ellos, de los tres, sin duda alguna, donde más evidencia hay para justificar la profilaxis antifúngica es en el paciente hematológico. Toda esta experiencia, lógicamente, se ha obtenido de pacientes adultos y aunque vamos a basarnos en la exposición en muchos de estos trabajos, vamos a intentar también hacer una proyección al mundo pediátrico. Desde el punto de vista de la prevención o las recomendaciones de profilaxis antifúngicas, las guías americanas del cáncer en el año pasado ya expusieron los principales pacientes en riesgo intermedio o alto, que fundamentalmente son leucemias agudas, síndrome mielodisplásico, trasplante autólogo y sobre todo alogénico con AIDS. Y ahí vemos cómo fundamentalmente, y repito, derivado de la experiencia en pacientes adultos, la recomendación más fuerte es en el tratamiento de la leucemia aguda en inducción y el síndrome mielodisplásico con estimaciones de neutropenia muy prolongadas, y también en los pacientes con AIDS después de un trasplante alogénico. En estas circunstancias es donde además hay una evidencia muy fuerte con dos ensayos clínicos que han justificado su posicionamiento a favor de posaconazol, tanto en neutropenia prolongada tras inducción de leucemias mieloides o en trasplante alogénico con AIDS, el desarrollo de posaconazol. Precisamente estos dos estudios son los que vamos a mencionar. En el primer estudio, este estudio de Connelly, un estudio en neutropenia en inducción, donde la comparación de posaconazol contra fluconazol o itraconazol, que era el estándar, demostró una disminución significativa de la infección fúngica, de la micosis y en concreto también de la aspergilosis. No solamente eso, sino que además en este estudio se demostró una reducción de la mortalidad en los pacientes que reciben posaconazol. Es el único estudio prácticamente que en profilaxis ha demostrado diferencias de mortalidad. Era un estudio abierto y sin embargo en otro estudio, también en el estudio de trasplante alogénico, también en este caso comparado era fluconazol, se redujo significativamente la infección fúngica, derivada fundamentalmente del beneficio en aspergilosis, que el fluconazol no tiene esta cobertura, y también posicionó al fármaco, como digo, en el trasplante alogénico con AIDS. En estos pacientes, en este estudio, no se hizo un estudio de supervivencia. Estos estudios fundamentalmente fueron llevados a cabo con posaconazol en solución, que tenemos ciertas limitaciones de absorción. Ahora disponemos de tabletas con una garantización de esta farmacocinética mayor, y en este estudio precisamente se demuestra que la mayoría de los pacientes están por encima de 1,5 y a nivel inferior incluso está por encima de 500, que es el endpoint recomendado en las guías a nivel de la utilización de profilaxis, de utilización de posaconazol. Cuando no se puede utilizar posaconazol, por ejemplo, en leucemias linfoblásticas agudas que hemos mencionado, porque la inducción se hace con vincristina y la interacción de posaconazol con vincristina haría que pudiera llevar a niveles tóxicos de vincristina, pues hay que buscar unas alternativas. En la práctica habitual, por lo menos en adultos, lo más frecuente es la utilización de caminas, en concreto micafungina, derivado de este estudio, un estudio que se comparó contra fluconazol en trasplante alogénico y que demostró superioridad en el límite de la significación a favor de micafungina. Este estudio fue criticado porque muchos de estos pacientes eran la mayoría eran trasplantes y algunos autólogos, donde el riesgo es claramente inferior y de hecho no hay una recomendación de profilaxis. Sin embargo, la conclusión del estudio posiciona bastante bien a micafungina y hoy es a día de hoy una alternativa, la primera, cuando no se puede dar azores en profilaxis. La segunda sería la utilización de anfotericina nebulizada. Este es un estudio hecho en Países Bajos, donde se demostró beneficio respecto al placebo a la hora de la reducción de infección fúngica en el paciente hematológico. Y es justo con micafungina
a veces micafungina sola o a veces en asociación con anfotericina nebulizada, la alternativa a las profilaxis con posaconazol cuando no se puede llevar a cabo. Además de eso, las guías americanas del cáncer y en general las profilaxis también posicionan la recomendación de profilaxis en otros contextos, en la utilización de ibrutinib, un fármaco linfática crónica que lógicamente en pediatría no se utiliza muy poquito, se ha asociado con tasas altas de aspergilosis y se ha posicionado las sociedades a la hora de justificar una profilaxis. Es un fármaco muy utilizado, el ibrutinib, y a pesar de todo, normalmente se ha estimado que la incidencia de aspergilosis es por debajo del 4%, de ahí que las guías en general no recomiendan profilaxis cuando se utiliza ibrutinib, pero aunque sí la monitorización de la infección fúngica. Y sí que recomienda la utilización de profilaxis frente a neumocistis o varicela. También el uso de la Alisib o los PI3K, también utilizado mayoritariamente en linfática crónica en adulto, se asocia con un riesgo de infección por neumocistis significativo y también de citomegalovirus, pero no se recomienda específicamente una recomendación en infección fúngica. En los últimos años hemos atendido a la utilización de nuevas moléculas para la utilización del paciente hematológico, fundamentalmente en mieloide aguda y también en el adulto en linfática crónica con la utilización de venetoclax y FLT3, bien midostaurin o filterintinib. Estos fármacos, sobre todo el venetoclax, que también produce una neutropenia importante, pueden tener una cierta connotación en su uso, bien porque sí mismo produzcan un riesgo de infección fúngica, como puede ser el venetoclax, o bien porque interaccionan muy potentemente con los azoles, de ahí que hay muchas recomendaciones a la hora del uso conjunto de estas moléculas pirosinquinasa junto con la utilización de azoles, a veces contraindicando o a veces modulando su dosificación. De hecho, en pediatría, pues toda aplicación de estos conceptos derivados del paciente adulto tiene una cierta limitación. Me baso en este estudio de José Tomás a la hora de valorar un poquito estas limitaciones que tenemos, por ejemplo, con los azoles, que hemos visto también posicionados en el paciente adulto. Vemos como itraconazol, que tampoco se utiliza en adultos, que prácticamente no hay uso en niños, pero el voriconazol, tan utilizado sobre todo en aspergilosis, tiene la limitación en los niños por debajo de 2 años con un riesgo mayor de fototoxicidad, y el propio posaconazol que venimos recomendando, pues tenemos una cierta limitación porque su uso en pediatría pues todavía no está bien delimitado, se recomienda por niños por encima de 13 años. La propia anfotericina liposomal tampoco tiene estudios en profilaxis, y las candinas solamente se limitan de nuevo a micafungina, con lo cual la aplicación de todos estos conceptos que hemos hablado en el paciente adulto a nivel de pediatría pues tienen ciertas limitaciones. No obstante, ha habido trabajos, este es un trabajo recentísimo, de hecho por el grupo de Australia de Mónica Slavin, a la hora de la aplicación de los antifúngicos en pediatría, que recogen que, a pesar de esas limitaciones que estamos hablando, el uso es muy habitual. Por ejemplo, en profilaxis está claro que se utiliza fundamentalmente para las leucemias mieloides agudas y linfoblásticas, y que la utilización de azoles, a pesar de las limitaciones que hemos mencionado, pues están presentes. Y también de equinocandinas y de anfotericina. Y, por supuesto, siguen siendo muy utilizados en la opción de tratamiento, tanto las equinocandinas como anfotericina, las equinocandinas mejor toleradas, la utilización en infección complicada en cándida, pues extrapoladas las limitaciones que tenemos en el adulto, también en los niños, y el papel de la combinación también muy controvertido en los adultos, también lo es en los niños, pero ahí está posicionado de alguna manera. Diferentes circunstancias a la hora incluso del manejo ambulatorio, también extrapoladas al paciente pediátrico. Estas interacciones que hemos mencionado con vincristina y otros fármacos con los azoles también con expresión de preocupación en los pacientes pediátricos, pero no por eso de dejar de ser utilizados, y otras recomendaciones en tratamientos y trataciones, etcétera, incluso menciones para la utilización de antifúngicos en Carticel, como ahora veremos también en los pacientes pediátricos. Como digo, y mencionando de nuevo este trabajo de José Tomás en el uso de antifúngicos en pediatría, aquí nos recoge un poquito la utilización en trasplante de médula ósea en ausencia de H, el papel protagonismo que tiene fluconazol, que también lo tiene en adulto. En presencia de H, efectivamente, ya habíamos mencionado el papel de posaconazol en adulto.
Aquí lo menciona, junto con la limitación esta de los niños menores de 13 años, pero posicionado. Y también en los pacientes, también en trasplante autólogo, donde hemos dicho que el riesgo es menor y también aparece el fluconazol, sobre todo por levaduras menos polímeros filamentosos, y para las inducciones de neutropenias prolongadas, de nuevo, el posaconazol, aunque de nuevo con la limitación de los menores de 13 años. Hemos mencionado el Carticel. El Carticel como infección fúngica tiene un riesgo en el paciente adulto, pero no es significativamente alto. Y de hecho este trabajo recoge la infección fúngica en pediatría. Vemos que la infección fúngica en el Carticel es muy limitada, en este caso a 2 pacientes, mucho menor que la infección bacteriana. A pesar de todo, otros trabajos también de utilización de Carticel en pediatría han demostrado un cierto riesgo, en este caso mayor que el trabajo anterior, por ejemplo con Tisagenlecleucel, que es el Kinrea, es el fármaco de Novartis, en este caso asociado con una importante frecuencia, una frecuencia más alta de infección fúngica, y el otro Carticel, el Axicaptacel, el fármaco de Gilead, de Yescarta, en este caso para los autores con un menor riesgo de infección. Pero, repito, ambos con significativo riesgo. Pasando al trasplante de órgano sólido, que quizás menos relevante en el paciente pediátrico, pero también presente, la experiencia que tenemos en adultos derivadas de muchas cohortes, esta es la cohorte americana, de la cohorte Transnet, donde estimaba una infección fúngica del 3% anual, y que en el paciente con trasplante de pulmón es más elevada, sobre todo a base de aspergilosis. En general, los trasplantes de órgano sólido, todos ellos se asocian con una tasa alta de candidiasis, excepto, sin embargo, en pulmón es precisamente el aspergillus el que ocupa ese primer lugar. El riesgo de aspergilosis en el trasplante, aquí tenemos recogido en las diapositivas, normalmente en todos ellos, en todos los trasplantes, derivados de una fase precoz en la asociación con el procedimiento quirúrgico y también una fase segunda, una segunda fase asociada con la inmunosupresión de determinados pacientes. Vemos aquí para el trasplante de hepático, la diálisis, el retrasplante, la hepatitis fulminante como factores importantes de riesgo, en el trasplante de pulmón, el trasplante unipulmonar, la colonización previa, diferentes circunstancias que hacen que la posicionación de profilaxis en el trasplante sea diversa. En el trasplante de pulmón, la mayoría de los grupos hacen profilaxis universal, es decir, a todos los pacientes se les da porque el riesgo de aspergillosis es muy alto y básicamente en la actualidad esta profilaxis se centra en la utilización de anfotericina nebulizada. La utilización de voriconazol, que en Estados Unidos ha sido muy aplicada, en los últimos años se va eliminando y sustituyendo por anfotericina nebulizada porque la utilización mantenida de voriconazol se asocia a una toxicidad importante y significativa. En el trasplante hepático normalmente no es universal, es selectiva en base a factores de riesgo. Normalmente son diálisis, retrasplantes, reintervención o hepatitis fulminante. Y en este caso se utiliza ya no el fluconazol, que antes se recomendaba de forma universal, sino que se utilizan candinas para hacer una cobertura también en estos pacientes de alto riesgo, ya no solamente de levadura, sino también de aspergilosis. En la práctica en pediátrica, y de nuevo basado en el trabajo de José Tomás, pues las explicaciones son las mismas. A nivel hepático se basa también en el fluconazol, pero hay una deriva importante de la utilización de candinas en la actualidad, y en el trasplante de pulmón basado en anfotericina nebulizada como opción mayoritaria en los grupos de trasplante. El resto de trasplantados, pues el riesgo de la infección fúngica no está tan bien establecido y sistematizado. Pasando a otro grupo, como nos da de la profilaxis, en otro grupo importante, como son las UCIs, en el paciente adulto la verdad es que hay muy poca recomendación, muy poca evidencia. Solamente en los pacientes con cirugía perigástrica y con perforación a fístulas a este nivel hay una cierta justificación en base a este estudio de la utilización de fluconazol. Pero en general, en el adulto, repito, en UBI como profilaxis en general no está bien establecido. El papel en pediatría y sobre todo en neonatos ha habido bastante controversia y bastante utilización. Aquí tenemos las guías europeas del 2012 posicionando a la anistatina o incluso a la lactoferrina y más recientemente incluso al fluconazol en pacientes de bajo peso como una indicación más mayoritaria que está mejor recogida en las guías ITSA americanas, donde posicionan con un grado de recomendación importante, incluso con una evidencia significativa, que en neonatos donde
con pesos menores de 1000 gramos y en aquellas UCIs donde hay una incidencia alta de candidiasis, más del 10%, la justificación de fluconazol en profilaxis 2 veces por semana. Si esto no se puede llevar a cabo, la utilización de nistatina puede ser, en este caso diariamente, 3 veces al día, puede ser una alternativa, pero vemos que la recomendación es más débil y, por supuesto, todavía es más débil la utilización de lactoferrina en neonatos en las UCIs. La utilización de profilaxis de infección fúngica en la UBI es mayoritariamente, como vemos, justificada, estamos hablando del adulto, en el paciente hematológico, pero también hay un grupo intermedio de alto riesgo, como puede ser EPOC, cirrosis, etcétera, donde puede haber un cierto posicionamiento. Y en los últimos años hemos visto como infecciones virales como la gripe o el COVID en paciente en UBI también es un riesgo añadido y significativo. Vamos a dar 2 pinceladas del tratamiento empírico y el tratamiento anticipado en el paciente adulto y también en el paciente pediátrico. Hay diferentes guías que posicionan el manejo de la neutropenia febril, las españolas, las guías del cáncer, etcétera, a la hora de hablar del manejo de la neutropenia febril. Es claro cómo la neutropenia en el tiempo y conforme este se larga es un riesgo asociado para el desarrollo de infección fúngica, como vemos en la diapositiva, y ya es clásico el estudio de Piso, que en neutropenia febril prolongada, refractaria, antibioterapia, la utilización de anfotericina reducía significativamente la infección fúngica. En la actualidad, el tratamiento empírico en el paciente adulto se ha basado en estos estudios que muestro aquí, 3 grandes estudios. El primero, Ambisome contra fungizona, que demostró mayor beneficio, menor toxicidad de Ambisome. Cuando se comparó Ambisome con voriconazol en tratamiento empírico, a pesar que voriconazol tenía la indicación en la aspergilosis, no demostró la no inferioridad y por lo tanto voriconazol no tiene ganada, o sea, el papel del tratamiento empírico, y sí lo hizo caspofungina cuando se comparó contra Ambisome. Por lo tanto, en el tratamiento empírico se derivaría que Ambisome y caspofungina son los fármacos de utilización mayoritaria derivada de estos estudios. Esto hablábamos de tratamiento empírico. Cuando hablamos de tratamiento anticipado, lo que hablamos es que utilizamos otros marcadores, no solamente el paciente, la refractariedad con antibioterapia en determinados pacientes de riesgo, sino la utilización de determinados marcadores como puede ser el galactomanano o la utilización de TAC de alta resolución para perfilar mejor la utilización de estos antifúngicos. En adultos se ha demostrado claramente que en general, Preventive respecto al tratamiento empírico es igualmente eficaz a la hora de la mortalidad, pero reduce esa toxicidad, y esto lo vemos en este metaanálisis que venía a confirmar eso. Igualmente válido, demostración de eficacia igual, menor uso de antifúngicos porque se utiliza más de forma selectiva y se asocia con menor toxicidad. Esto también incluso hay evidencia en pediatría. Este estudio también recientemente publicado, de hace unos años, publicado en pediatría en el manejo de tratamiento anticipado, de Preventive, demuestra lo mismo, cómo la utilización bajo este paraguas consigue el mismo objetivo, la misma consecución de disminución de mortalidad y con una menor toxicidad y menor uso de antifúngicos en esta indicación. Y ya para acabar, el uso de tratamiento dirigido con antifúngicos en general, hay multitud de guías, aquí expreso algunas de ellas, las españolas, las europeas, las americanas, de todas ellas en paciente adulto. Mayoritariamente el peso fundamental que tienen las candinas en el manejo de candidiasis y cómo fluconazol ha quedado postergado a un paciente estable ya, y cuando no hay riesgo de resistencias, por bien no uso previo de fluconazol o porque por la especie correspondiente ese riesgo sea menor. Repito, el papel de protagonismo de candinas es muy significativo, y en el paciente con la candidiasis hepática crónica también, de nuevo, equinocandinas, aquí también, junto con equinocandinas, un papel protagonismo, repito, en el adulto. Pero en el paciente con infantil, en el paciente pediátrico también hay uso, y estas es las recomendaciones de las guías europeas, el papel de nuevo de anfotericina convencional y también anfotericina liposomal y fluconazol, que queda más expresado un poquito en las guías americanas, donde con la recomendación vimos, esto están publicadas en 2016, cómo sigue habiendo un protagonismo importante, estamos hablando ya de tratamiento de anfotericina convencional, es el que más tiene evidencia fuerte, y cómo el fluconazol es una alternativa
alternativa clara y significativa. Sin embargo, anfotericina liposomal queda como una recomendación débil, y lo mismo para las equinocandinas. Yo creo que esto, a nivel de guías y basados en la poca experiencia y evidencia que hay de uso, las deben plasmar así, pero en la práctica diaria, y es mi opinión personal, la utilización de anfotericina liposomal y equinocandinas en pediatría está muy bien establecida. Quiero mencionar un papel, porque en adultos así se ha demostrado, que el isavuconazol, un fármaco bien posicionado en la aspergilosis y con la misma eficacia que voriconazol y menor toxicidad, sin embargo, cuando se ha querido aplicar en candidemia, no ha conseguido la no inferioridad, en este caso comparado con caspofungin en adultos, y por supuesto también está probable a niños. Y el papel ya final de la aspergilosis, y a día de hoy como queda con las evidencias y con los diferentes estudios, el papel de voriconazol e isavuconazol como primeras recomendaciones y primera alternativa de anfotericina liposomal, y todo ello aplicable sin duda alguna al paciente pediátrico de la misma manera. Quiero acabar simplemente recordar que tenemos un horizonte de buenas perspectivas de nuevos antifúngicos, que en los próximos meses vamos a ver su uso. El fosmanogepis, una inhibición de la adhesión de los fármacos con activo en cándida en aspergillus, aunque no mucorales, y bresafunder es una molécula parecida a las candinas, pero que se puede dar por vía oral. Olorofin, un fármaco muy bien establecido para hongos filamentosos, incluido el omentospora, con formas muy resistentes. Operconazol es un azol que se va a poder utilizar en tratamiento nebulizado. Y la rexafungina, que es una candina con una farmacocinética que se puede dar una vez a la semana y que va a ser muy atractiva su uso en tratamiento y en profilaxis. Muchas gracias, espero que haya sido de vuestro interés, y estoy expectante a las preguntas que podamos hacer. Muchas gracias.